único que tiene hecho que ustedes están estudiando y también ustedes docentes en este importantísimo tema del cual el cambio climático y el cuidado de nuestro ambiente depende del resto de nuestra vida y de las futuras generaciones. Así que los invito a prestar toda la atención y otra vez les agradezco su presencia. Muchísimas gracias. Gracias a la magíster Olga Horna, gerente general de la Universidad Norbert Wiener. Vamos a iniciar ahora el programa de la tercera jornada chileno-peruana de Derecho Internacional, que este año aborda el tema Aportes desde el Derecho Internacional a la crisis del cambio climático. Seguimos con la ponencia titulada El Perú y sus compromisos, a cargo de la doctora Delia Muñoz, decana de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Norbert Wiener, abogada con más de 35 años de labores en los sectores público y privado en el Perú y en el extranjero. Experta en derechos fundamentales, Master International Service por la American University, ex procuradora del Estado y ex ministra de Justicia del Perú. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, estimados miembros de la mesa que me honran en tener la presidencia, estimadas autoridades de la universidad, estimados alumnos que se encuentran presentes, pero sobre todo un cariñoso abrazo a los alumnos que se están conectando por la plataforma y de esta forma están siguiendo desde sus clases esta conferencia. Amigos y amigas todas, muchas gracias por estar con nosotros. Comencemos con algo bastante simple en apariencia, pero que son las obligaciones que el Perú ha asumido en las últimas décadas en relación al tema que nos convoca sobre cambio climático. Es importante para mí poder explicar la cantidad de compromisos que el Perú ha venido adquiriendo a nivel internacional en esta materia para poder comprender mejor la magnitud de los diferentes temas que van a abordar los siguientes expositores. En primer lugar, Perú no ha suscrito todas las convenciones medioambientales, sino solamente algunas de ellas. La más importante ha sido la del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Luego, en esta misma materia, viene el Protocolo de Montreal. Una de las más importantes es la Convención de Naciones Unidas que establece el marco sobre el cambio climático. Luego viene la Declaración de Río sobre Medio Ambiente en 1992. Posteriormente va a venir la enmienda de Copenhague y la de Montreal. Finalmente, también el Perú suscribió el Protocolo de Kioto en 1998. Como ustedes van a escuchar en las próximas conferencias, este protocolo es absolutamente emblemático para todo lo que se viene trabajando en cambio climático. También el Perú ha suscrito las declaraciones que corresponden ser avaladas por los estados después de las conferencias COP desde que se vienen realizando en Buenos Aires en 1998. Y recordar de que también Perú ha suscrito el Acuerdo de París de 2016, tema que va a ser ampliamente detallado por el maestro Llanos. Ahora, a nivel nacional, el Perú se articula con el mundo internacional generando instrumentos de política que le permitan afrontar el cambio climático. Van a ser, en primer lugar, la Constitución y luego dos normas de menor jerarquía, pero que van a tener por efecto la Declaración de Interés Nacional de la Emergencia Climática en el año 2022 y un reglamento del Sistema Nacional de Información Ambiental. Son los dos principales instrumentos de ejecución normativa.
El Perú tiene en total aprobado 15 instrumentos de política medioambiental. Dentro de estos compromisos internacionales, una pieza fundamental la constituyó la creación del Ministerio del Ambiente en mayo del 2008, ministerio que tiene un rol importante por cuanto promueve la conservación de los recursos naturales, formula, planifica y dirige la Política Nacional del Ambiente, pero sobre todo ejerce la rectoría del sector ambiental. En la actualidad tiene dos ejes estratégicos, Perú limpio, Perú natural e inclusivo, y va a buscar que se incorpore en las más diferentes políticas sectoriales la variable ambiental. Este Ministerio del Ambiente no es una entelequia abstracta, sino que cuenta con una serie de organismos que tienen un rol fundamental. El Instituto Geofísico del Perú, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el CENAMI, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Sistemas de Montaña, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Investigaciones Sostenibles. Distinguidos miembros de la mesa, el Perú tiene firmados instrumentos internacionales, ejes de política e organismos rectores. Sin embargo, tenemos graves problemas en materia de la supervisión de las actividades que generan y constituyen un riesgo para el cambio climático. Por ejemplo, vamos a tener de que si bien en el papel el Perú representa únicamente el un 0.4% de los gases emitidos que afectan la capa de ozono, sin embargo, es el tercer país en el mundo más vulnerable a los riesgos climáticos. Y un dato, el Perú ha perdido el 22% de la superficie de glacial, estos nevados llenos de nieve perpetua que les decíamos. Y acá viene el dato más importante. Los glaciares del Perú representan el 71% a nivel mundial de total de glaciales. Es decir, que la pérdida del Perú tiene una incidencia en el mundo. Y esa es la importancia que tiene discutir dentro de lo que es el derecho internacional público los retos que implica el cambio climático, que no solamente parten de una obligación estatal, sino de que también deben implicar un compromiso personal e institucional. Y desde acá le invocamos a la Universidad Norbert Wiener a implementar un protocolo de responsabilidad medioambiental, cuando no un programa de seguimiento para perder nuestra huella de carbono. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Muñoz. Vamos a continuar con la ponencia titulada ¿Se cumplirán los límites de temperatura señalados por el Acuerdo de París? A cargo de Hugo Llanos, profesor titular de Derecho Internacional Público en la Universidad Central de Chile, máster en Derecho Internacional de la Universidad de Harvard y presidente del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. Adelante, por favor. Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera decirles algo que para mí es muy, muy importante. Se inician las terceras jornadas chileno-peruanas de Derecho Internacional. Por primera vez va a ser presencial, porque las anteriores fueron telemáticas. Y esta jornada, para el que habla, ha cumplido un sueño. Siempre quise, desde que viví en Perú 4 años, tener una vinculación académica con Perú. Y esta no habría tenido lugar si es que no hubiera tenido el acogimiento, la calidez con que esta idea fue aceptada por la señora decana y por mi querido amigo Mauro Arias, que da comienzo a lo que
Quisiera que fuera permanentemente, como lo es otra cátedra que me tocó también crear, pero que ya no quiero decir los años porque me van a calcular con mis alumnos de edad. En 1998 le propuse a la Universidad Nacional de Córdoba, que reúne a los mejores especialistas en Derecho Internacional, la creación de una cátedra chileno-argentina de Derecho Internacional. A raíz de se me ocurrió esa idea a raíz del conflicto que tuvimos con los argentinos por el canal Beagle. Y entonces dije, esto no puede ser, tenemos los académicos que integrarnos con un pueblo como Argentina, con la que tenemos prácticamente una de las fronteras más grandes del mundo. Y esa cátedra se ha creado en 1998 hasta el presente. Ha tenido una larga vida, pero siempre con muchos obstáculos. Pero hemos perseverado y la Organización de Estados Americanos consideró que era el mejor ejemplo de integración académica en América Latina. Por eso que yo creo que esta jornada, que el próximo año serán en Santiago, desgraciadamente no van a tener el nivel y la calidez que hemos tenido, que hemos recibido con mi compañero Garbo Rivero aquí en Lima. Y siempre recordé y les conté a ellos que aprendí un dicho que lamentablemente es muy cierto. No hay que acostumbrarse a lo que no dura, porque nada dura, y sobre todo estos momentos tan hermosos. He querido decir esta frase para agradecerle a la doctora Delia Muñoz y también a mi amigo Braulio el hecho de que hayan respaldado esta idea, que yo espero que se pueda ir extendiendo a otras universidades, como se ha extendido la cátedra chileno-argentina de Derecho Internacional. Muchas gracias. He titulado mi conferencia con la denominación Algunas reflexiones sobre los desafíos del cambio climático. La crisis climática, la pandemia global, la agresión rusa a Ucrania y la consiguiente inflación en los precios de los alimentos y de los combustibles, así como la escasez de alimentos, la crisis migratoria, el debilitamiento de la democracia, el surgimiento de regímenes autoritarios y un largo etcétera, son algunos de los ejemplos que tensionan hoy día el derecho internacional y en muchos casos muestra la debilidad de este. Un estudio realizado en 50 países, un 80% de la población identificó como amenaza el cambio climático. Y este estudio afirmó que nos estamos acercando, comillas, a un desastre medioambiental a menos que se genere un cambio. En Chile esta percepción la expresó el 85% de los entrevistados. Ante la escasez de gas natural y de petróleo debido a la agresión de la Federación Rusa a Ucrania, se está recurriendo nuevamente al carbón, el combustible fósil más contaminante, principalmente por los Estados Unidos y China, los dos países responsables de casi el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero. También se agrega Europa al uso del carbón, después de que Rusia le ha ido disminuyendo el suministro de gas, y esto lo ha hecho Europa para tener suministro suficiente de electricidad a hogares y fábricas, a pesar de su promesa de reducir el consumo de carbón para combatir el cambio climático. Alemania, que prometió eliminar el carbón como fuente de energía para el año 2030, está entre los países que ahora está haciendo más importaciones de carbón. En Estados Unidos, algunos estados han provocado un alto consumo de electricidad debido a las altas temperaturas del verano y han dejado sus redes eléctricas regionales al borde de apagones.
China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero y que ya abarca alrededor de la mitad de la capacidad eléctrica del mundo, con centrales que responden por casi un tercio al consumo global de carbón. Por su parte, expande su producción de carbón con nuevas plantas, alarmadas por la escasez de energía sufrida el año 2021, que provocó cortes de luz y apagones en todo el país, indican los expertos. El resurgimiento del carbón, el que emite más o menos el doble de dióxido de carbono que la quema de gas natural, amenaza con hacer retroceder los esfuerzos internacionales para mantener la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados en relación con los niveles preindustriales y de preferencia cercano al 1.5 grados centígrados para fines de siglo. Esta es la aspiración de la comunidad internacional. Esta es la meta que más de 190 países acordaron perseguir de conformidad al Acuerdo de París del 2015. Se han vuelto a activar las plantas eléctricas a carbón, aumentando su producción en Italia, Francia, el Reino Unido, Holanda, Austria. El gran objetivo de la Unión Europea es alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050 y una de sus opciones es la controversial energía nuclear. Por 38 votos a favor y 278 en contra, el Parlamento Europeo aprobó en julio del año pasado concederle a la energía nuclear el sello verde, por lo que ahora serán considerados sostenibles las inversiones en centrales nucleares. Algunos países del bloque europeo se opusieron a ello. Muchos legisladores del Parlamento y varias ONG, principalmente Greenpeace, también se opuso. La abundancia de gases de invernadero que retienen el calor en la atmósfera volvió a alcanzar un nuevo récord en el año 2021 y la tasa de aumento anual registrada fue superior a la media del periodo 2011-2020. Esta tendencia se ha mantenido en el 2021, según apunta el boletín de la Organización Meteorológica Mundial sobre los efectos y la producción de gases de efecto invernadero. La concentración de dióxido de carbono, el más abundante de los tres gases de efecto invernadero, alcanzó en el año 2020 las 403.2 partes por millón y se sitúa en el 149% de los niveles preindustriales. En cuanto al metano y el óxido nitroso, sus concentraciones equivalieron respectivamente al 262% y al 123% de los niveles de 1750, el año elegido para representar el momento en que la actividad humana empezó a alterar el equilibrio natural de la Tierra. Por otra parte, el creciente aumento de la temperatura global intensifica las sequías que afectan a muchos países, entre ellos Europa, los Estados Unidos y nuestro país Chile, cuya sequía dura ya 14 años y que en el año 2022 registró un déficit de lluvia del 50%. El mes de febrero del presente año quedó como el más caluroso en nuestra capital desde que hay registros. Esos registros empezaron en 1950 con máximas promedio de 32.06 grados centígrados. El último informe del IPCC, que son los técnicos de Naciones Unidas para el cambio climático, afirmó, comillas, que la temperatura mundial ya ha aumentado hasta un 1.1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.
el 2.8 subiría la temperatura a fines de siglo con los compromisos actuales, advierte dicho informe. Fíjense, 2.8, cuando el Acuerdo de París estableció un máximo de 2 grados centígrados. Ya es imposible no alcanzar casi a 3 grados a fines de siglo. Vamos a ver qué significa esta temperatura. El panel científico calculó que para mantenerse por debajo del límite de calentamiento del Acuerdo de París, el mundo necesita reducir el 60% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2035 y un 84% para el 2050 en comparación con el año 2019. Esto ha traído consigo fenómenos meteorológicos más frecuentes e intensos, con impactos cada vez más devastadores en todas las regiones del mundo, y empeorarán a medida que suba la temperatura, afirma el secretario adjunto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El informe señala que el nivel medio global de los mares aumentó 20 centímetros entre 1901 y el 2018, pero que la subida del nivel se está acelerando por el cambio climático. Era de 1.3 milímetros anuales hasta el año 70. Entre 1971 y el año 2006 se elevó a 1.9 milímetros por año, y desde el 2006 al 2018 se elevó a 3,7 milímetros anuales. Advierte que con un calentamiento global entre 2.0 grados centígrados y 3 grados centígrados se fundirá casi completamente el hielo de Groenlandia y del Ártico Occidental, y llega a vaticinarse un catastrófico aumento de 15 metros a nivel del mar hacia el año 2300, aunque todavía no hay pruebas definitivas sobre el particular. El secretario general de las Naciones Unidas pidió a los países desarrollados que aceleren su objetivo de lograr 0 emisiones netas al año 2040, y a las naciones en desarrollo dijo que apunten el año 2050, una década antes de los objetivos actuales, y que dejen de usar carbón para el 2030 y el 2040 respectivamente. Según el informe 2028 de Lancet Countdown Sudamérica, cada país de la región se enfrenta a distintos desastres climáticos. Chile y Colombia, por ejemplo, hacen frente a los incendios forestales, mientras que Perú a la escasez de agua y temperaturas extremas. El calor que experimentaron el verano del año 2022 el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y la península ibérica no tiene precedente, provocando muerte por deshidratación y descompensación e incontrolables incendios. Las altas temperaturas aumentaron los riesgos de extender las sequías que ya afectaron a gran parte del hemisferio norte. En los Estados Unidos, 40 estados experimentaron algún tipo de sequía, especialmente al oeste de este país. Así, su embalse más grande, del que dependen 40 millones de personas, tiene ya 30% menos de su capacidad. California se vio afectada dramáticamente. El 97.5% de su superficie terrestre se encuentra en estado de sequía grave. La mitad de México se encuentra también en emergencia por la sequía, en especial su parte norte. Todo esto, más la guerra en Ucrania, ha aumentado la falta de productos agrícolas en todo el mundo, aumentando la inseguridad alimentaria producto del alza de los productos agrícolas. El Banco Mundial estimó que el precio del trigo subió en junio pasado un 42% y los del maíz un 47% comparado con el mes de enero del 2021, al tiempo que la mayoría de los países
experimentan un rebrote de la inflación. Estados Unidos con un 9.1%, la eurozona un 8.6% en el mes de junio pasado. En Chile alcanzó ya un 12%. El 2022 fue el año más cálido en la península antártica. La temperatura más alta llegó a los 13.6 grados centígrados, temperatura jamás registrada en los últimos 32 años y se prevé que continuará subiendo en las próximas 3 décadas. De acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 55 millones de personas a nivel global se ven afectadas por la sequía y se prevé que para el 2030 unos 730 millones estarán en riesgo de desplazamiento por esta causa. Italia enfrenta su peor sequía en 70 años. La sequía de Chile se prolonga ya 14 años. En riesgo también se encuentra España, con 2/3 de su superficie total en peligro de desertificación y registra a principios del año el segundo invierno más seco desde 1961. Las catástrofes ambientales en la primera mitad del año 2020 han causado ya pérdidas globales por 72.000 millones de dólares, según el informe de una multinacional reaseguradora suiza. El cambio climático está causando un aumento de fenómenos meteorológicos extremos. Por ejemplo, inundaciones sin precedentes en Australia, Sudáfrica, Japón. El informe de la Organización Meteorológica Mundial de noviembre del año pasado señaló que todas las regiones del mundo experimentaron fenómenos extremos en su ciclo de lluvia en forma de inundaciones y sequía, y alrededor de 3.600 millones de personas tuvieron problemas en el acceso a agua dulce, cifra que podría superar los 5.000 millones en el año 2050. Entre el año 2001 y 2018, el 74% de los desastres naturales tuvieron que ver con el agua, apunta la Organización Meteorológica Mundial. El Acuerdo de París. Para abordar el cambio climático y sus impactos negativos, los líderes mundiales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París realizaron un avance muy importante al firmar el 12 de diciembre del 2005 el Acuerdo de París. Este acuerdo estableció objetivos a largo plazo como guía para todas las naciones. 1. Reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo de 2 grados centígrados y esforzarse para limitar este aumento a solo 1.5 grados centígrados. Las emisiones globales de dióxido de carbono alcanzaron, sin embargo, un nuevo récord el año pasado, con emisiones de hasta 40.600 millones de toneladas de dióxido de carbono, por lo que no hay síntomas de que se vaya a producir el necesario descenso para lograr limitar el calentamiento global en 1.5 grados a fines del siglo, según el informe del Global Carbon Project. 2. Revisar los compromisos de los países cada 5 años. 3. Ofrecer financiación a los países en desarrollo para que puedan mitigar el cambio climático, fortalecer la resiliencia y mejorar su capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático. Cada 5 años, los países deben enviar un plan nacional actualizado de acción climática que se conoce como contribución determinada a nivel nacional o CDN. Otro objetivo del Acuerdo de París, que estos en su CDN, los países comuniquen las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunican estos CDN las medidas que tomarán para desarrollar la resiliencia necesaria
para adaptarse a los impactos del aumento de temperatura. Para enmarcar mejor los esfuerzos encaminados a lograr el objetivo a largo plazo, el Acuerdo de París invitó a los países a formular y enviar estrategias a largo plazo. A diferencia de los CDN, estas no son obligatorias. Los detalles operativos para la implementación práctica del Acuerdo de París se acordaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del año, la COP24, realizada en París en diciembre del 2018, en lo que coloquialmente se llama Libros de Reglas de París, y se finalizaron en la COP28 en Escocia en noviembre del año 2021. El acuerdo es un tratado internacional legalmente vinculante. Entró en vigor el 4 de noviembre del año 2016. En la actualidad, 192 países más la Unión Europea se han comprometido con los objetivos del Acuerdo de París. ¿Cuál es el costo del aumento del 1.5 grados centígrados, según lo establece dicho acuerdo? Aunque el Acuerdo de París pretende mantener el calentamiento global lo más cerca posible a 1.5 grados centígrados, esto no significa que sea un nivel satisfactorio. Las comunidades y los ecosistemas de todo el mundo ya han sufrido consecuencias significativas por el calentamiento de 1 grado, y los efectos de un incremento de 1.5 grados serán aún más severos. La pobreza y las desigualdades aumentarán a medida que las temperaturas suban a 1.5 grados centígrados. Las islas, deltas y líneas de costa baja son particularmente vulnerables, con un mayor riesgo de inundaciones y amenazas meteorológicas extremas, y los suministros de agua dulce, infraestructura y medios de subsistencia. El calentamiento a 1.5 grados también supone un riesgo para el crecimiento económico mundial, ya que los trópicos y los subtrópicos meridionales serán los más afectados. Los fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, olas de calor y sequía serán más frecuentes, graves y generalizadas, con los consiguientes costos en términos de atención sanitaria, infraestructura y respuesta a los desastres. Los océanos también sufrirán en un mundo más cálido. Se espera que el calentamiento y la acidificación de los océanos afecte a la pesca y a la agricultura y a la acuicultura, así como a muchas especies y ecosistemas marinos. Doctor Llanos, disculpe, le quedan 2 minutos. ¿En serio? Sí, adelante. adelante. No sabía. Bueno, pero tienen que contarme los agradecimientos que fueron 5. ¿Por qué se diferencia el incremento 1.5 y el de 2 grados? El impacto en los sistemas humanos y naturales será muy diferente entre 1.5 y 2 grados centígrados. Los mares sufrirán 10 centímetros más de nivel durante este siglo, con el calentamiento de 2 grados centígrados. Esto significa que limitar el crecimiento global a 1.5 salvaría a 10 millones de personas de las consecuencias de la subida del nivel del mar. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias en lugar de 1.5 a 2 grados? Y ya estamos con la posibilidad de 2,8 grados a fines de siglo. Hasta 400 millones de personas menos sufrirían escasez alimentaria y de agua, amenazas climáticas o situaciones adversas para la salud. Será menos difícil alcanzar muchos de los objetivos del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas si pudiéramos limitar a 1.5. Pero los países están lejísimos de cumplir el Acuerdo de París. Advierten 2 informes de las Naciones Unidas y que muestran en general que los países están muy por debajo
del objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 para fines de este siglo. En consecuencia, estamos al borde de un desastre ambiental y en muchas zonas del mundo ya lo están percibiendo. Hay 3 estados-islas que irremediablemente quedarán bajo el agua. Hay todo un mapa de las zonas más vulnerables por la subida del mar, tanto en Chile como en Perú, igual en Argentina y en Estados Unidos. Y yo les pediría sobre todo a los alumnos que lean el informe que salió recién, hace 3 días, de la Organización Mundial Meteorológica, que realmente, y con esto termino, que dice lo siguiente: la temperatura media global en el 2022 se sitúa en 1.5 grados centígrados sobre el promedio entre 1950 y 1900. Y dice, no quiero espantar a la audiencia, de tal manera que no voy a detallar los efectos que de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial se va a enfrentar el mundo. Pero en definitiva, nos advierte que ya el cambio climático se radicó definitivamente y será muy difícil enfrentarse a él. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Llanos, por su exposición. Vamos a seguir ahora con la ponencia titulada La financiación del desarrollo, países en desarrollo y el cambio climático, casos de América Latina y Asia, a cargo de Pierre Horna, doctor en Derecho Internacional, Graduate Institute Geneva y LMM en International Business Law, Leiden University. Consejero económico en financiamiento para el desarrollo en la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas, ONU, para Asia y el Pacífico, Bangkok, Tailandia. Adelante, por favor. Sí, gracias, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Porque hay un buen retorno, ¿no? ¿Se escucha? Para nosotros, pero no para ellos. Ok, muy bien. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación cursada. Atentos saludos a la gerente general de Winer por la invitación personal cursada a mi persona, vale la redundancia. También a la doctora Delia Muñoz y todos los miembros de la mesa, mis saludos. Quisiera, en primer lugar, queridos alumnos, señores y señoras, decirles que si bien yo soy funcionario de las Naciones Unidas, el día de hoy las opiniones que voy a decir en mi ponencia son a título personal y no comprometen de ninguna manera y en ninguna forma la opinión de la Secretaría de la ONU y menos de sus Estados miembros. ¿Ok? Entonces, dicho eso, mis opiniones son personalísimas. Bien, gracias a la presentación del profesor Llanos, a quien agradezco por su excelente y lúcida ponencia, ahora me da la posibilidad de ir directamente a cómo resolver el problema del cambio climático, de los retos que tenemos todos nosotros, porque todos vivimos en este planeta. Ya no es un problema únicamente del Perú, ya no es un problema únicamente de América Latina, ya no es un problema únicamente de los países desarrollados, es un problema mundial. Es un problema mundial, tan mundial es que cualquier cosa que nosotros hagamos aquí en Perú puede tener repercusión en otra parte del mundo. Por ejemplo, en la República de Kiribati, en la Polinesia francesa, muy lejos de aquí, pero estamos en el mismo océano Pacífico.
Así que quiero que entiendan que el problema no es un problema local, es un problema global y por lo tanto los países, los gobiernos, pero también la sociedad civil, las universidades, tienen un papel fundamental en analizar los efectos del cambio climático y también ver de qué manera nosotros podemos contribuir a resolver de alguna forma los efectos dañinos de este gran fenómeno. Ahora bien, ¿por qué hablo de una ponencia relacionada al financiamiento? La palabra financiamiento, ¿qué tiene que ver con cambio climático? Bueno, en primer lugar, el cambio climático, como bien dijo el profesor Llanos, ha generado costos y sigue generando costos a los gobiernos, a las empresas, a todo el mundo, a todos nosotros. Por lo tanto, tenemos que ver la forma de generar posibilidades de mitigar esos efectos a través de formas de financiamiento. Ahora, el término financiamiento para el desarrollo es un término general. En las Naciones Unidas, el término financiamiento para el desarrollo se utiliza precisamente para ver de qué forma los países miembros van a cumplir la Agenda 2030, aquella que fuera acordada formalmente en el 2015. Pero en el 2015, como bien también fue el Acuerdo de París, también existe a nivel de toda la comunidad internacional estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que ustedes conocen. Estos objetivos de desarrollo sostenible han sido y siguen siendo la columna vertebral de toda la cooperación internacional, sea de las Naciones Unidas a los países beneficiarios, sea de los donantes a los países beneficiarios, sea de las ONGs a los países beneficiarios y sea de las grandes empresas multinacionales también a los países beneficiarios. De manera que aquí estamos hablando de un término fundamental: cómo financiar el desarrollo, pero en este caso lo estamos vinculando a los efectos del cambio climático. ¿Y cómo se vincula? En primer lugar, existe lo que se llama el financiamiento sostenible, ¿no? En inglés, Sustainable Finance. Dentro de ese término global de Sustainable Finance o financiamiento sostenible, existe un área fundamental que es el financiamiento climático, o lo que llamamos Climate Finance. De eso voy a hablar el día de hoy. ¿Cómo financiar los efectos del cambio climático desde el punto de vista netamente de estos efectos? Y cómo poder hacerlo de una manera tal que cada uno de nosotros, vale decir, gobiernos, sociedad civil, ONGs, empresas multinacionales, la academia, pueda tener en claro de qué manera esto puede seguir adelante. Para ello, quiero hablar de 3 puntos fundamentales en esta breve intervención. Quiero hablar de, como dice acá, los desafíos y las tendencias actuales. ¿Cuáles son los desafíos y tendencias actuales de este tema interrelacionado? Porque estamos relacionando el financiamiento al desarrollo y el cambio climático. Entonces son 2 vertientes que han estado separadas y ahora las estamos interrelacionando. Y luego estamos viendo el tema de las propuestas para resolver los desafíos. Bien, para no aburrirlos con todos los detalles de lo que quiero decirles, ustedes pueden leer mi ponencia, quiero simplemente hacer un símil entre lo que es
la financiación para desarrollar algo, la financiación para movilizar recursos y por otro lado, lo que es cuáles son las estrategias con las cuales voy a priorizar esos recursos. Supongamos, volvamos al ejemplo de la inundación en Pakistán, que ustedes han escuchado las noticias, Pakistán, las 2/3 partes del país fue inundada recientemente, justamente antes de la COP28 que fue en Egipto, ¿correcto? Es el año pasado, en noviembre. Entonces, ustedes escucharon a la ministra del Medio Ambiente pakistaní, que fue a Egipto, y ella dijo, bueno, aquí no se trata de decir plegarias, de que tenemos que financiar, de que tenemos que apoyarnos, de que tenemos el Acuerdo de París, tenemos las obligaciones de los países miembros. No, acá se trata de cuestiones concretas. Díganme ustedes, comunidad internacional, ¿con cuántos nos van a ayudar para financiar los gastos que se ha ocurrido en esta inundación nacional? Pero no estamos hablando de millones, sino billones de dólares que necesitan, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta un ejemplo concreto, una ministra de Estado va a una conferencia internacional, la que hablaba el profesor Llanos, del Acuerdo de París, que es la conferencia de las partes, por eso se le llama COP, ¿no? Conferencia de las partes para el cambio climático. Y en esta conferencia, que por cierto vamos a reunir nuevamente en noviembre en Dubái y en Abu Dhabi, en los países de Emiratos Árabes este año, una ministra de Estado va y dice, inversionistas, donantes, etcétera, etcétera, vengan a nuestro país a ayudarnos. ¿Cuál es el primer problema que podemos encontrar cuando un inversionista va a un país a ayudar? El riesgo. ¿Ok? Si uno presta a alguien, necesita saber si se va a pagar. Si ustedes van a un banco, usted debe decir, ¿usted es elemento de crédito o no? Hace muy poco me fui a un supermercado, vivo en Perú hace 25 años, y me dicen, deme su DNI. Yo le digo, ok. Yo estaba en un supermercado que ustedes deben conocer y dicen, deme su DNI. Y con un celular me dijo, usted es elemento de crédito. Y yo no consumo acá hace 25 años. ¿Y cómo saben? ¿Cómo saben que yo soy elemento de crédito? Entonces, todo ese tipo de información del riesgo cuando uno presta a alguien se tiene que analizar. Pero de manera mucho más compleja y estructurada es cuando un país pide préstamo a otros países o a un banco, caso del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional o los bancos de desarrollo regionales, que por cierto, este último tema resulta de fundamental importancia, porque si es como decir, por ejemplo, si un país como Bangladesh, que como ustedes saben, si sube a 1.5 el nivel, perdón, 500, bueno, si sube por decir, 40 centímetros más alto el nivel del mar, Bangladesh desaparece de una sola. ¿Ok? Entonces Bangladesh se sienta y el embajador de Bangladesh dice en la COP27 el año pasado, dice, yo estoy cansado de venir a estas conferencias. Está grabado en internet. Estoy cansado de venir a estas conferencias porque todo el mundo habla, pero cuando se trata de poner los fondos, ¿dónde están? Entonces, de ahí que nuestro trabajo en Naciones Unidas, como ustedes han visto, actualmente trabajo en un área que se llama financiamiento para el desarrollo del cambio climático. Vale decir que lo que queremos es crear instrumentos de deuda soberana, tipo los bonos verdes que se han hecho en Chile, por cierto, felicitaciones, y en Uruguay también, en América Latina, para que los inversionistas puedan financiar proyectos verdes. Pero acá hay dos cuestiones de sustancia que hay que analizar. Cuando hay un tema de cambio climático, hay tres, digamos, consecuencias jurídicas concretas. Uno, gastos para mitigar el daño. Dos, gastos para adaptarnos al nuevo cambio climático. Y finalmente, gastos para financiar todas las pérdidas, lucro cesante y todo lo demás que ha generado
el problema, justo lo que justamente se adoptó en el último acuerdo de la COP28 en Egipto, ¿no? Entonces, se creó un fondo general, los países, para que de ahí puedan ese fondo ser utilizado. Eso fue el lobby que tuvo Pakistán. Cuando exista otra inundación global, por ejemplo, si el Perú es inundado globalmente, se puede ir a ese fondo y puede pedir fondos como país para cubrir los gastos de estos fondos. Pero cuando uno solicita eso a un inversionista mundial, global, como Blackstone o cualquiera de estos grandes inversionistas mundiales, ¿qué es lo primero que solicitan? El riesgo país, ¿no? Y ahí están las agencias acreditadoras de riesgos mundiales. ¿Cuántas son mundiales? 3. Pero si los países en desarrollo, cuando piden préstamo, pagan un 15 o 20% de tasa de interés, y los países desarrollados como Japón tiene una deuda a 50 años a 4% de interés, eso suena medio injusto, pero es así la realidad. Por eso, durante la pandemia, y todavía sigue estructurándose un nuevo cambio, hay una especie de cambio de estructura de la arquitectura global de préstamos, porque no puede ser que un país en desarrollo tenga que pagar 20%, como ustedes también, consumidores, se van a un banco y pagan 15% de interés en sus préstamos. Cuando yo me voy a un banco en Suiza, pago 0.5% de interés. Es injusto, ¿no? Pero es la realidad. ¿Cuál es el factor de riesgo? Y ahí justamente viene lo que estamos trabajando nosotros actualmente en la ONU. Estamos trabajando crear una nueva estructura en donde los países más necesitados del Asia y el Pacífico, porque ahora estoy en Bangkok, Tailandia, trabajando, lo mismo hace CEPAL, por cierto, aquí en Santiago, generar instrumentos de deuda verde a efectos de poder llegar, tener ese acceso, un banco intermediario. Ese banco intermediario podría ser en América Latina y de hecho lo es. El BID ha prestado muchísimo dinero y en el Banco Asiático de Desarrollo, el ADB. Entonces, pero eso es por un lado, pero luego se habla, oye, un momento, pero ¿cómo hago para que las empresas en general puedan cambiar su forma de hacer negocios con respecto a los efectos invernaderos que se habló? Esa llamada de la transición de la energía a la energía renovable o a la energía limpia. Y ahí viene otro problema que se arma. Porque una cosa es decir, ok, yo presto dinero como país para que me mitiguen los gastos del cambio climático, y otro problema es cómo cambiar las mentalidades y, entre comillas, la forma de hacer negocios para que las empresas, primero las multinacionales, luego las medianas y finalmente las pymes, puedan cambiar su forma de hacer negocio que sea menos gravosa para el medio ambiente. Ese es otro problema. Para eso también hemos diseñado otro instrumento, ¿no? Que se llaman los famosos, no sé si los conocen, JETPs, que son partnerships, que son alianzas estratégicas para el cambio de energía renovable, que se hace de una forma general entre países donantes, países beneficiarios, bancos, los bancos comerciales y finalmente los inversionistas. Ya Indonesia, Vietnam y Sudáfrica son los 3 primeros países que ya han generado más o menos 15 billones de dólares, o 15.000 millones de dólares, porque en inglés y en español se dice diferente, 15.000 millones de dólares, han levantado 15.000 millones de dólares para justamente trasladar ese dinero para la transición energética de sectores claves del sector productivo en estos países. Y en eso estamos trabajando justamente. Entonces, para poder, digamos, vamos a adelantar un poco más. Entonces, esto pasó en la pandemia, evidentemente, porque hay obviamente una serie de problemas. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, como decía, cuando existe como desafío una falta de financiación, porque la financiación siempre va a faltar, ¿ok? Privada, porque la pública tiene otro tipo de proceso, como ustedes saben, financiación privada, en un periodo post-COVID-19. El profesor Llanos ya hablaba de una crisis tridimensional, si se quiere. La crisis
financiera, la crisis energética y la crisis, ¿cómo se llama? Food crisis. Alimentaria, perdón. Alimentaria. Crisis alimentaria. Seríamos la crisis alimentaria, la crisis financiera y la crisis energética. Todo esto aunado al problema ucraniano, evidentemente, de febrero del año pasado. Entonces, ¿qué hacen los países? Ustedes han escuchado hace muy poco el escándalo del efecto de aumentar la tasa de interés y que ha generado escándalos importantes como la quiebra de algunos bancos en Silicon Valley, en Estados Unidos, que también ha destrozado un gigante suizo, que es el Credit Suisse, que ha sido comprado recientemente por UBS. Entonces, ha generado una crisis, un efecto dominó, una crisis bancaria a escala nacional, regional e internacional. Propuestas, para ir directamente a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las propuestas que, si pasamos a la siguiente, por favor? ¿Cuáles son las propuestas que se han planteado, digamos, a nivel internacional, que el derecho internacional, desde luego, público y económico, han tenido una gran acogida? Primero, una normativa para evitar el lavado verde, ¿no? El greenwashing, como le llaman, y apoyar la financiación del desarrollo a través de criterios llamados ESG o ambiente, gobernanza y sociabilidad, ¿no? ESG. ¿Qué significa esto? Significa lo que decía hace un momento. Si uno estructura deuda, hay muchos instrumentos que se hacen, que realizan los bancos, los inversionistas, que son, digamos, templates o formatos ya establecidos por los países y por los bancos, los que prestan, pero estos formatos y toda esta gama de derecho internacional financiero y derecho bancario internacional, basado obviamente en una serie de instrumentos como las taxonomías, este tipo de taxonomías son regulaciones, son instrumentos jurídicos que, por ejemplo, a nivel europeo y a nivel asiático está muy avanzado. Los países nacionales, aquí en Perú y otros países, están trabajando crear taxonomías para clasificar qué son proyectos verdes y qué son proyectos no verdes, o proyectos que pueden ser o pueden generar elementos que estén en contra de todo lo que estamos pregonando para evitar esta huella de carbono. Ahora, acá hay un gran problema, y que jurídicamente, ya que ustedes están estudiando Derecho o ya son abogados, jurídicamente hay los llamados contratos que se han formado, ¿no? Y estos contratos de mercados secundarios para estos proyectos verdes. Uno vende su huella de carbono y esta huella de carbono la puede compensar, las empresas pueden compensar esa huella de carbono y se degenera un poco el sistema porque, por ejemplo, dicen, bueno, si bien yo voy a contaminar aquí en Perú, pero compro un crédito de huella de carbono en Alemania para poder financiar tal proyecto verde, y como el efecto es invernadero global, no hay problema, pues hay una compensación de lo que por un lado, ¿no? Por un lado contamino y por otro lado compro, entre comillas, mi derecho a contaminar. Miren ustedes cómo se ha degenerado el sistema. Pues esa no era la idea de los fundadores y los padres del protocolo de Kioto en los 90s. Esa no era la idea. La idea era justamente crear un sistema de compensaciones, pero de manera más transparente, porque uno no sabe lo que está financiando en Alemania. Uno acá en el Perú no sabe qué está pasando en Alemania o qué está pasando en Sri Lanka. Pero de alguna manera eso es lo que está sucediendo. Se crean mercados secundarios, mercados paralelos de compensación. ¿Cuánto tiempo tengo? Entonces, eso es importante. Entonces, yo voy a dejar a la organización estas diapositivas para que ustedes puedan leer. Acá lo importante y el mensaje más importante que quiero llegar con esta exposición es lo siguiente. Cuando se habla de cambio climático y cuando se habla a nivel internacional del cambio climático, se tiene que hablar de la manera más práctica posible. ¿Cómo poder financiar el costo que me genera reducir el cambio climático?
¿Qué tipo de ayuda tenemos nosotros como país en desarrollo de la comunidad internacional? Y finalmente, la última pregunta, ¿cómo podemos tener esa ayuda? ¿Cómo podemos llegar a esa ayuda? Porque como bien decía en nuestras clases de Derecho Romano, decía el filósofo Gallo, en materia de derecho hay que tener tres cosas. Tener la razón, pedirla, pero saber cómo pedirla. Gracias. Muchas gracias, doctor Pierre Orna. Continuamos con el programa y vamos a escuchar ahora la ponencia titulada Tratado sobre las obligaciones de los estados en alta mar para la protección de la biodiversidad, a cargo de Edgardo Riveros, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Ciencia Política y Derecho Internacional de la Universidad de Bonn, miembro del número de IHLADI. Quizás nos pueda comentar de qué trata esa institución. Adelante, por favor. Muchas gracias. Un placer saludarlas y saludarlos. Quisiera adherirme a los agradecimientos dados por el profesor Llanos, en particular a usted, señora decana Delia Muñoz, y al profesor Braulio Arias, por su gentileza, por su atención y por la convocatoria que aquí podemos exhibir. Además, un honor participar con tan destacados panelistas. Y a ustedes también por la presencia. Muchas gracias. Yo voy a referirme a un acuerdo muy reciente sobre conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Acuerdo logrado en el marco de la Convención sobre Derecho del Mar del año 1982, también conocida como CONVEMAR. Tan reciente es este acuerdo que culminó en la negociación el 4 de marzo pasado, es decir, hace poco más de un mes y medio. Y, entre otros aspectos, crea las condiciones para el establecimiento de zonas marinas protegidas, tendiente a facilitar el cumplimiento de la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30% de los océanos para el año 2030. Este acuerdo tiene carácter de vinculante, por lo tanto es obligatorio. Se enmarca, como dije, en la CONVEMAR y por lo tanto, cuando se habla de espacios más allá de la jurisdicción de los estados, estamos hablando del alta mar y de la zona. Alta mar, que como sabemos, tiene la naturaleza jurídica de libertad de los mares, con cambios, por supuesto, y con evolución durante el tiempo, desde los tiempos de Grosio, que conocemos esta naturaleza o este régimen jurídico para el alta mar. Y la zona, que tiene un régimen jurídico bastante novedoso, que es el de patrimonio común de la humanidad. Es a esos espacios que está dirigido a este acuerdo y busca asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en la zona que ya acabo de señalar. A esto respecto hay que tener presente que la Convención del año 1982 no hace referencia de manera específica a la protección de la diversidad biológica marina, pero sí recoge deberes ambientales. Cuando señalamos que en la CONVEMAR no se recogen específicamente estos aspectos, debemos llegar a la conclusión, a mi juicio, de que este no es un tratado de aplicación, sino que es un tratado más bien de complementación. Y eso abre expectativas jurídicas diversas a un mero tratado de aplicación. Ahora bien, la obligación de proteger y preservar el medio marino que tienen todos los estados está señalado en la CONVEMAR en el artículo 192.
la obligación de tomar medidas necesarias para proteger y preservar los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las especies y otras formas de vida marina diezmadas, amenazadas o en peligro, también está en el mismo artículo 194 de la CONVEMAR. La obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino causada por la utilización de tecnologías bajo su jurisdicción o control, o la introducción intencional o accidental en un sector determinado del medio marino de especies extrañas o nuevas que puedan causar en él cambios considerables y perjudiciales, está en el artículo 196 de ya la mencionada convención. Y la obligación de todos los estados para cooperar en el plano mundial y cuando proceda en el plano regional para la protección y preservación del medio marino, teniendo en cuenta las características propias de cada región. Y eso lo encontramos en el artículo 97 de la Convención de 1982. Ahora bien, la urgencia para alcanzar un acuerdo vinculante surge de constataciones como aquella que indica que más de la mitad de la cantidad total de oxígeno de nuestra atmósfera la originan criaturas en el océano. Los océanos almacenan 50 veces más dióxido de carbono que el que se encuentra actualmente en nuestra atmósfera. Cuando más se calientan los océanos, menos CO2 pueden almacenar o menos pueden proteger el planeta de los eventos climáticos más extraños. Aquí encontraremos razón a la cantidad de antecedentes que nos entregaba el profesor Llano y que luego también el doctor Horna ha complementado. Y de tal manera que la magnitud del desafío es enorme. Lo que acabamos de decir nos hace contactar que se puede desequilibrar la biosfera completa y podrían amenazar sectores económicos enteros. Basta mencionar que los más afectados serían las ostras, los mejillones y otras especies. Se precisa que si no hay modificaciones en las conductas, la mitad de todos los habitantes del mar estarán en peligro crítico a finales de este siglo, según estimaciones de UNESCO. Hay que tener presente, según lo señalan los expertos, que la contaminación, el cambio climático y las nuevas tecnologías que abren la puerta a la minería en el fondo de los mares y una pesca intensiva son las principales amenazas para los espacios fuera de la jurisdicción de los estados, que suponen 2/3 del total marítimo. Eso es lo que representa el alta mar. Y eso es lo que representa como lecho marítimo la zona. La reacción del secretario general de la Organización Marítima Internacional, Kitach Lim, resume la importancia del acuerdo al señalar que este logro, que cataloga de histórico, reforzará sin duda los esfuerzos para proteger la diversidad biológica en consonancia con los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el Marco Mundial para la Biodiversidad de Camins-Montreal. Es a estos desafíos a los que se refería el doctor Horna y es frente a ellos que también los espacios marítimos deben saber comportarse. O sea, más bien que los espacios se sepan comportar, los seres humanos no sepamos comportar frente a esta situación. El marco jurídico del acuerdo del 4 de marzo pasado arranca de la resolución 72/249 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas de 2017, relativa a la convocatoria a una conferencia destinada a discutir la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. El objeto de esta conferencia fue examinar las recomendaciones del Comité de Expertos establecido en virtud de la resolución 69/293 de 2015 de la Asamblea General acerca de los elementos sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, relativo a la conservación y al uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas que ya hemos mencionado. Los temas a discutir también tuvieron como referente el marco inicial
dado por lo acordado en el año 2011. Por lo tanto, este es un proceso que lleva más de una década y que ha culminado, pero todavía que es un proceso de desarrollo, como lo señalaremos, el reciente 4 de marzo del presente año. Decimos que es un proceso en desarrollo porque la adopción formal del tratado tendrá que esperar hasta que el grupo técnico designado garantice la uniformidad de los términos utilizados en el acuerdo y se traduzca a los 6 idiomas oficiales de la ONU. Luego de ellos, quedará en condiciones de ser firmado y se abrirá el proceso de manifestación de voluntad de los estados para obligarse por el tratado. Tenemos la esperanza de que no más allá de la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, que comienza en septiembre, se podrá llevar a cabo este proceso de firma, con lo cual culminaría el proceso de adopción del texto. Ahora, este texto entrará en vigor 120 días después de la fecha en que se haya depositado el 60º instrumento de ratificación, vale decir, se requerirán 60 estados ratificantes o adherentes a él para que el tratado entre en vigor a los 120 días de producido ese hecho. Todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68 del acuerdo. El depositario designado en el artículo 75 es el secretario general de las Naciones Unidas. Hasta el momento, bueno, ahora recién, hace 3 días atrás, ya conocemos la versión en español del texto, porque hasta el momento estaba solo la versión en inglés. El tratado contiene un preámbulo y 76 artículos, dividido en 12 partes o 12 capítulos, además de 2 anexos. En el preámbulo se recuerdan las disposiciones de la CONVEMAR y de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, afirmando que nada de lo dispuesto en el acuerdo se interpretará como una reducción o extinción de los derechos existentes de los pueblos indígenas o las comunidades locales. Se destaca la necesidad de respetar el equilibrio entre los derechos, las obligaciones y los intereses previstos en aquella convención. Se refiere a la Convención sobre Pueblos Indígenas. Como así también la necesidad de un régimen mundial amplio para abordar mejor la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marinas en las zonas objeto del acuerdo. Se reconoce la necesidad de abordar de manera coherente y cooperativa la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas del océano debido en particular al cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación. Se destaca la necesidad de un régimen mundial amplio para abordar mejor la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas precisadas en el acuerdo. Se indica el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de todos los estados. Se expresa el deseo de actuar como administradoras del océano en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional en nombre de las generaciones presentes y futuras, como así también de promover el desarrollo sostenible. Finalmente, se señala la aspiración de lograr una participación universal. La parte 1 del acuerdo se refiere a disposiciones generales, y en estas disposiciones generales van desde la clarificación de los términos empleados en el tratado, su definición, la fijación del objetivo general tenido a la vista, cuál es asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, en el presente y a largo plazo, mediante la implementación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención y el fomento de la cooperación y la coordinación internacionales. Y se precisa el marco de aplicación del acuerdo y se fijan las excepciones aplicables, ¿no? Luego, el artículo 5 se refiere a la relación entre el presente acuerdo y la CONVEMAR, así como todos los instrumentos y marcos jurídicos pertinentes y los órganos mundiales regionales
subregionales y sectoriales competentes. Esto reafirma mi idea de que este es un acuerdo más que de aplicación, un acuerdo complementario. Se precisa que todo acto o actividad realizado sobre la base del acuerdo se entenderá sin perjuicio de cualesquiera reivindicaciones en materia de soberanía, derecho soberano o jurisdicción. Y luego hay un artículo, el 7, que se aboca a los principios y enfoques generales, y el 8 a la cooperación nacional e internacional. La parte 2 está dedicada a recursos genéticos marinos, incluidas las cuestiones relativas a la participación en los beneficios, y contiene los artículos 9 a 16. Y es un articulado bastante novedoso, que por cierto me remito a la lectura que ustedes puedan hacer de ellos, a objeto de no extender esta exposición. La parte tercera se refiere a las normas, los mecanismos de gestión por áreas marinas protegidas y otras medidas. Se fijan los objetivos de este capítulo individualizando lo siguiente: mejorar la cooperación y la coordinación en el uso de los mecanismos de gestión por áreas, incluidas las áreas marinas protegidas, conservar y usar de manera sostenible las zonas que requieren protección, rehabilitar y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas, apoyar la seguridad alimentaria, crear zonas de referencia científica para la investigación de base, salvaguardar los valores estéticos, naturales o silvestres y promover la coherencia y la complementariedad. Se fijan las áreas de aplicación, por otra parte, y las propuestas en función de los objetivos. Como ustedes pueden ver, no queda fuera de estos objetivos un tema vital, que es lo que se refiere al aseguramiento de la alimentación. Conspira contra ello, por cierto, el uso desmedido, sin ningún control, que muchas veces ponen en peligro a determinadas especies marinas. En cuanto a la adopción de decisiones, el artículo 23, en lo medular, expresa que la conferencia de las partes adoptará decisiones sobre cuestiones relacionadas con medidas como los mecanismos de gestión por áreas, incluidas las áreas marinas protegidas, con respecto a las propuestas presentadas en virtud de la presente parte, caso por caso, y teniendo en cuenta las recomendaciones y dictámenes científicos y las contribuciones recibidas durante el proceso de consultas y evaluación. El artículo 24 se refiere a las medidas de emergencia y el 25 a la implementación y la vigilancia y examen. La parte cuarta o capítulo cuarto del acuerdo está destinada a las evaluaciones de impacto ambiental. Este es un tema de vital importancia porque ya existe experiencia en los países en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Los proyectos que de alguna manera van a impactar el medio ambiente tienen que estar sometidos a estos procesos, y creo que el derecho internacional va a recoger la experiencia que existe en los diversos estados sobre estudios de impacto ambiental, sobre declaración de impacto ambiental y, en definitiva, procesos idóneos de calificación de estos. También hay articulado respecto a la vigilancia y la presentación de informes. La parte quinta se encarga de la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina. Esto, por cierto, que interesa particularmente a los estados de menor nivel de desarrollo o más vulnerables. Parte sexta se refiere a los arreglos institucionales. Se hace hincapié que la conferencia de las partes establecerán y citarán a una primera conferencia a más tardar un año después de la entrada en vigor del tratado, en la cual se aprobará su reglamento y sus órganos subsidiarios. Y el numeral quinto del artículo determina las funciones de este órgano. Por otra parte, se norma un órgano científico y técnico, determinando la forma de integración y las funciones que se le encomiendan.
La parte séptima sobre recursos financieros y mecanismos de financiación. Todo cuesta recursos, dinero, y hay que crear en un acuerdo vinculante como esta las condiciones para ello. La parte octava se refiere a la implementación y cumplimiento del acuerdo. En la parte novena, la solución de controversias y opiniones consultivas. La parte décima, a los terceros al acuerdo. En la parte decimoprimera, buena fe y abuso del derecho. Y la decimosegunda, que es el último capítulo, a disposiciones finales. Este capítulo norma el derecho a voto, la ratificación, aprobación, aceptación y adhesión y confirmación formal, la división de las competencias entre las organizaciones regionales de integración económica y sus estados miembros en relación con las materias regidas por el presente acuerdo. En cuanto, después tenemos los mecanismos de entrada en vigor o la normativa sobre entrada en vigor, la aplicación provisional del tratado, reservas y excepciones. Quiero poner énfasis en que el tratado no permite reservas, a menos que esté expresamente permitido por otros artículos del acuerdo. Y la verdad es que no encontramos disposiciones especiales que permitan en un momento determinado hacer estas reservas. Y también hay normativas sobre enmienda, sobre denuncia. Se puede denunciar, por cierto, el acuerdo o el tratado por parte de los estados, y surtirá efecto 1 año después de recibida la notificación de ella. Y en cuanto a los anexos, hay 2 anexos, uno que se refiere a los criterios indicativos para la determinación de áreas y otros que se refiere a los tipos de creación de capacidad y de transferencia de tecnología marina. La verdad que quiero terminar mis palabras señalando que estamos en presencia de un acuerdo muy importante. Yo no soy tan proclive a colocar adjetivos, ¿ah? Me parece que podría ser excesivo el catalogarlo de histórico, pero sí es un acuerdo importantísimo. Son tantos los acuerdos o las situaciones que uno señala como históricas que al final pierde densidad aquello, pero que es un acuerdo significativo, importante, no me cabe duda. Pero como todo acuerdo entre estados requiere de el apoyo y de la conducta de todos quienes formamos parte de este planeta. Esta materia es tan demandante que si no tomamos conciencias, cada uno y cada una de quienes habitamos el mundo, cualquier acuerdo, cualquier esfuerzo va a resultar inútil. Y por eso que creo que la academia, la universidad, como lo señalaba la decana, como lo señalaba Hugo, como lo señalaba el doctor Horna, el trabajo de las universidades puede hacer su apunte. Este es un diálogo entre universidades de distintos países. La Universidad Weimar de Perú y la Universidad Central de Chile. Hay muchos otros esfuerzos. Y esto yo creo que es representativo del aporte que podemos hacer para que las cosas no queden solo en un papel, sino que se puedan transformar en una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Edgardo Riveros, por su presentación. Seguimos ahora con la ponencia titulada Consideraciones climáticas sobre los convenios internacionales de relevancia ambiental y anotaciones sobre su implementación local, a cargo del doctor Pierre Foy, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Norbert Wiener, doctor en Derecho, máster en Derecho Ambiental por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, por favor.
Bien, buenas noches con todos. Agradezco la invitación de la universidad. Bueno, yo también soy parte de la universidad. Y a los doctores que están en la mesa, ya los conocí algunos de ellos. Y es un honor pues estar conjuntamente con ellos. Y por supuesto saludar a los alumnos que están presentes, están también en virtual, a los académicos y a las autoridades, ¿no? En realidad vamos a hacer una breve, entre paréntesis, exposición, pero dentro del tiempo que nos han dado. ¿Por qué? Porque hay la sensación de que hay cierta recarga en el PPT que voy a hacer, ¿ya? Pero no se distraiga. Yo voy a decir unas cuantas cosas y pasamos de diapositiva, ¿ya? Si no más rapidito. Bien. Está demorando mucho. Les cuento. ¿Qué está pasando ahí? Bien, ya, arranca, ahora sí, ¿no? Bien, el tema ya se mencionó. Siguiente. Siguiente. Ya. Siguiente. Siguiente. Estos son un poquito lo que se llama autobombo, ¿no? Bien, el objetivo. Siguiente, queremos identificar cómo se conectan algunos aspectos climáticos con determinados instrumentos internacionales de carácter ambiental. Esto es una tarea de largo aliento, ya lo empezamos a hacer en un primer artículo que hicimos, la siguiente, en un trabajo de hace varios años. Siguiente. No, se ha saltado ahí. Allá, siguiente, ya. Primera parte de este trabajo, las fuentes materiales del cambio climático. ¿Ya? Eso me parece muy importante, sobre todo para los estudiantes de Derecho. Cada vez que empiezo clase con estudiantes de Derecho, les pregunto sobre las fuentes materiales en general de cualquier tema y tienen dificultades para entender o encuadrar esta preocupación. Esto es básico para después ver cómo se expresan las fuentes formales, ¿no? Y entonces sobre las fuentes materiales climáticas, ahí vienen los problemas, ¿ya? Veamos la siguiente. Siguiente. Ya. Este esquema hace años que yo lo uso, lo cogí de un penalista, Roxin, y se aplica para muchas áreas del derecho. Lo he aplicado para temas de cuestiones indígenas, sistemas penales, sistema ambiental, jurídico ambiental, sistema jurídico y animales, etcétera, ¿ya? O sea que, ¿a qué me refiero con esto? Que para llegar a la norma jurídica, en este caso la norma climática, debemos ir desde antes, ¿no? ¿Cómo aparece y por qué aparece dicha norma? Hay un vicio, digamos, a veces en los abogados de ir de frente a la norma y no sabemos de dónde salió y por qué salió. En consecuencia, lo primero es tratar de interpretar el fenómeno, los hechos que se quieren entender para efectos de brindar pues ulteriormente la norma respectiva. Y aquí viene el problema, ¿no? ¿En qué consisten estas realidades climáticas? Yo no voy acá a ponderar ni solemnizar qué significa, ¿no? Porque es muy complicado y no es de una sola mirada, por eso es un enfoque interdisciplinario. Pero he puesto antes inevitables anteojeras ideológicas. ¿Qué significa esto? Que no todos ven el tema climático del mismo modo, ¿no? Hay algunos que consideran que, bueno, esto es una exageración, otros más bien lo ven desde el otro extremo. En fin, no es pacífica la identificación de las fuentes materiales climáticas. Es una primera consideración. Una vez que se trata de entender desde distintas atalayas estas realidades climáticas, viene lo ulterior, que es la política climática, ¿no? O también le llaman la gobernanza climática, le llaman la diplomacia climática, en fin, hay toda una terminología, ¿no? Y después vienen ya las normativas propiamente. Siguiente. Todos medianamente tenemos como referencia la dimensión antropogénica del fenómeno del cambio climático. La discusión es el grado de incidencia de lo humano frente a fenómenos de larga duración, ¿no? Siguiente. Cuando se habla del sistema climático, es parte de la validad de las fuentes materiales, a veces se confunde con una cuestión atmosférica, ¿ya?
Y debo reconocer que cuando sacamos un libro con varios autores hace años sobre derecho internacional ambiental, en la parte de climática pusimos como que cambio climático era parte de la atmósfera. ¿Ya? Ese es un error que hemos cometido, los que hicimos ese libro en su momento. Ya no ha venido acá uno de los coautores que dijo que iba a venir, Germán Vera, pero es responsabilidad compartida que hayamos cometido ese error, asociarlo como algo atmosférico, cuando en realidad es algo mucho más complejo que involucra la biosfera, la atmósfera, la geósfera, ¿no? Y la hidrósfera. ¿Ya? Así que no es solamente un asunto de orden atmosférico. Siguiente. Ya. Acá yo he puesto un collage de alguna literatura que más o menos circula sobre el tema ambiental con distintas entradas. Hay algunos medios negacionistas, como el famoso George Lombard, cuando trabaja el tema climático de una perspectiva pues distinta, ¿no?, a la que pueden estar desarrollando lo que se conoce como el correctismo climático. Hay un librito interesante ahí, No hay apocalipsis, acá lo tengo. No hay apocalipsis. ¿Por qué el alarmismo medioambiental nos perjudica a todos? ¿Usted lo ha comprado? ¿No lo ha leído? Lo he chequeado. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay distintas miradas ya para interpretar el tema de las fuentes materiales de lo climático. Si seguimos, la siguiente, igualmente encontramos otra literatura. Esto lo uso. Ya. Sí, medio que. Ya. Más literatura que nos da nuevas miradas para tratar de entender el fenómeno, ¿no? El libro ahí curioso que se llama El Capitaloceno, ¿no? El Capitaloceno, que es una interpretación muy singular acerca de estamos en una nueva época, le da un sesgo un poquito ideológico. En realidad, las interpretaciones sobre el tema climático no son estrictamente científicas, sino que siempre hay una variable, hay una cuota ideológica, ya no hay una sola mirada. La siguiente, por favor. Ya, acá es una simplificación en donde vemos en un lado esta mirada un poco escéptica del cambio climático, emblematizado por John Lombard, pero también hay otros autores por ahí, tal vez están en minoría. En el centro estaría lo que denomino el correctismo climático, lo correcto, que tampoco es una sola mirada, hay una serie de elementos internos desencontrados, ¿no?, medios peleados, inclusive habrá que averiguar en qué consisten estas controversias y estas pretensiones. Y en el otro extremo, que podríamos, mientras uno es un poco escéptico, optimista, de alguna manera, en el otro extremo tenemos el enfoque del famoso James Lovelock, ¿no?, que ya lo conocíamos de hace mucho tiempo con su famoso enfoque de la venganza, la hipótesis Gaia, la Tierra como un macroorganismo que tiene su metabolismo, etcétera, y que en estos tiempos está reaccionando, ¿no? Por eso se llama este libro La venganza de la Tierra. Es interesante revisarlo. Bueno, en este contexto quisiera mencionar esta idea de cómo se va conectando lo climático en el despliegue de los diversos compromisos internacionales, al menos desde la perspectiva del Perú. Perú tiene muchos convenios internacionales de relevancia ambiental y lo que nos interesa es hacer algunas conexiones de las muchas que se pueden hacer. Entonces, a modo de ejemplo, yo he escogido, ¿no?, para cada convenio de los principales una conexión para que tengan una idea de la trama compleja que significa todos estos procesos. Se podría decir que hay una suerte de climatización, transversalización de lo climático en el sistema jurídico internacional y, con mayor razón, en el sistema jurídico internacional ambiental. Siguiente. Ya. Esto es lo que le decía en el libro que sacamos hace 20 años, donde hay un error ahí de incluir dentro de la protección atmosférica el cambio climático, lo cual es
totalmente incorrecto y hay que reconocerlo. Ya han pasado 20 años, habrá que rectificarlo, habrá que llamar a los coautores para que se pongan pues en línea. Siguiente, por favor. Ya, la segunda parte, algunas conexiones climáticas de los instrumentos internacionales ambientales. Siguiente. Ya, esta es un poco la fuente originaria de nuestro trabajo, lo hicimos hace ya unos años, justo en épocas en que hubo la COP20 acá en el Perú, y lo publicamos en una revista. La siguiente. Ya, esta es la estructura de las conexiones climáticas con diversos instrumentos. Siguiente. Ya, dos ideas previas. ¿Ya? Cuando hablamos de los instrumentos internacionales, a veces nos quedamos un poquito con la norma originaria. Evidentemente eso es incorrecto desde el punto de vista internacional y en realidad en todas las normas hay que ver el ciclo de vida de las normas, ¿no? Inclusive desde antes que se haya oficializado la norma, los tiempos de discusión es parte del ciclo de vida, ¿ya? ¿Y por qué hago esta acotación? Porque como estoy haciendo la conexión entre normas internacionales y consideraciones climáticas, alguien por ahí puede decir, no, pues, ¿cómo vas a hablar de convenio CITES que es del año 73 y todavía no estaba el tema climático, ¿no? Bueno, ahí viene el ciclo de vida. Obviamente uno no lo va a cotejar en base al texto originario, sino es en el ciclo de vida, en la conferencia tal, ¿no? Más adelante, se va conectando estas consideraciones climáticas. Y de hecho, prácticamente todos los convenios se han climatizado, ¿no? Han sido incididos por esta dimensión. Como también sucede con otros temas de estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden encontrar en los convenios la variable género, como se ha insertado en un montón de aspectos. De modo que lo que pretendemos mostrar brevemente, así a modo de ejemplo, esta sinergia que hay entre instrumentos internacionales, ambientales y la cuestión climática. La palabra sinergia muy pocas veces la uso, los ambientalistas la usan a cada rato y hasta por gusto. Ya yo, primera vez que la uso. Bien, siguiente por favor. Por ejemplo, el convenio sobre diversidad biológica tenía un grupo especial de expertos técnicos que justamente relacionó diversidad biológica y cambio climático. Y de ahí derivó una serie de consideraciones acerca de los impactos en los ecosistemas, en las especies y los genes como consecuencia del fenómeno climático, por ejemplo. Hay una nota curiosa en nuestra ley marco de cambio climático donde no han hecho mucho énfasis en el tema de la diversidad biológica, salvo un detalle vinculado a la investigación, un poquito desentonada, ¿no? Bien, este es un ejemplo y se puede seguir jalando conexiones. El siguiente, por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por la sequía. Ese es otro instrumento también muy importante. Hay documentos que se han ido elaborando, informes acerca de esta relación que hay entre la desertificación y el cambio climático. Por ejemplo, en chiquito nomás, los suelos de las tierras secas contienen más de un cuarto de todos los depósitos de carbón orgánico en el mundo. De modo que estos procesos de desertificación contribuyen significativamente a la cuestión climática. Tenemos una estrategia nacional de lucha contra la desertificación y la sequía. Siguiente. Ya, esta es una declaración significativa por lo que inspira las regulaciones vinculadas a temas de bosques. Y esta declaración ha sido conectable con diversos aspectos referidos a los compromisos internacionales. Tal vez el más conocido es el programa de la ONU RED, referido a la reducción de las emisiones ocasionadas por la deforestación y degradación de bosques. Ese es un tema bastante discutido, bastante, digamos, debatido,
y algunos que pertenecen al escenario más activista, ambientalista, indigenista, etcétera, lo han criticado bastante. Cuando yo escucho crítica de ese lado, entonces ya sé que de repente sí tiene algo importante, ¿no? Bien, el siguiente, pongo unos cuantos más a modo de mención. El siguiente, la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, la Convención Ramsar. Sobre esto hay también muchos documentos y un estudio específico sobre los humedales ante el cambio climático. Este documento también se va a circular, de modo que no lo leo. Se identifican ahí algunos tips relevantes acerca de esta relación. También hay lineamientos para examinar leyes e instituciones a fin de promover la conservación y el uso racional de los humedales. Lineamientos acordados en un evento de la Convención Ramsar. Y bueno, ahí también hacen la conexión con lo climático. Si hiciéramos todo un barrido de los diversos documentos, encuentros de cada uno de los tiempos del ciclo de vida de cada uno de estos instrumentos, vamos a encontrar conexiones climáticas, que es lo que hemos estado haciendo. El que quiere conectar o quiere identificar conexiones de género, lo va a encontrar, por todos lados lo va a encontrar. De indígena también lo van a encontrar, no se preocupe, para todos hay. Bien, el 5. Siguiente, convención sobre el convenio CITES, ¿no? Convenio CITES es sobre las especies en peligro de extinción. Un documento de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, especies inesperadas en peligro a causa del cambio climático. Ahí está una nueva conexión. Siguiente. La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, conocida como la Convención de Bonn. Igualmente hemos identificado una recomendación de la 5ª reunión de la COP, de este convenio, justamente el cambio climático y su consecuencia para la Convención de Bonn. Nada se escapa a los efectos, a las conexiones climáticas hoy en día, ¿no? Algo así como cuando el rey Midas, que todo lo tocaba, lo convertía en oro, hoy en día todo lo tocas y lo climatiza, lo conviertes en ese sentido. Siguiente, por favor. El 7. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, esta convención muy conocida, ha desarrollado una variedad de documentos porque hay muchas conexiones al respecto. Hay un estudio de la UNESCO, estudio de casos, cambio climático y patrimonio mundial. Ahí tienen para sumergirse, encontrar todas las conexiones y todas las aplicaciones locales ulteriormente, ¿no? Bueno, siguiente, el convenio de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y otras normas complementarias. Ya me faltan, sí, justamente, sí, 3 minutos. ¿Ya? Ahí también encontramos temas que tienen que ver con este nuevo segmento creciente, preocupante, llamado los refugiados climáticos, ¿no? En un contexto más amplio de los refugiados ambientales. Ustedes pueden identificar estudios muy interesantes sobre esta conexión. En el Perú han habido algunos estudios también sobre esta materia. El profesor antropólogo Teófilo Altamirano, que creo que ya falleció. Tema de pueblos indígenas. La conexión ahí es bastante diversificada. Ojo, la Convención Marco de Cambio Climático, no ha pasado, la siguiente, perdón. Ya. La Convención Marco de Cambio Climático, ni la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas explicitan la cuestión climática. Bien extraño, ¿no? Bien extraño. Sin embargo, estos instrumentos han permitido derivar estudios, informes, o, a modo de ejemplo, uno solo, la Declaración de Bután
sobre el cambio climático y los pueblos indígenas de montaña. Como ustedes conocen, los pueblos indígenas están por todos lados, no solamente son de montaña, están en la Oceanía, están en el Tíbet, bueno, son montañas, en el desierto, en Alaska, ya, pero es sobre lo de montaña, nada más, ¿no? Correcto. A modo de ejemplo, tenemos una plataforma de pueblos indígenas como derivación interna en nuestro sistema legal, justamente para hacer estas conexiones al respecto. Ya acabando. Siguiente. Ya, este tema de derechos humanos y cambio climático realmente es recontra transversal. Hay un trabajito de la CEPAL, ¿no?, que desarrolla estos alcances, y uno último de la Universidad Católica también, cambio climático y derechos humanos. Lamentablemente son trabajos unidimensionales, todos miran en la misma dirección. ¿Dónde quedó lo controversial? ¿No? Me preocupan esas miradas tan unilaterales. Siguiente. Derechos humanos, ya. Bueno, género y cambio climático también hay, como lo dije, no he hurgado mucho, seguramente que hay otros que han hecho al respecto. Y, por ejemplo, la decisión 18 de la COP20 que hubo acá en Lima, seguramente pues hubo un buen lobby, se planteó un programa de trabajo de Lima sobre el género, ¿no? Adoptado por la conferencia pues, que hubo acá en Lima. Y ahí se decide que hay que mejorar la aplicación de tal cosa, ¿no?, para incluir la variable género. Y eso sirvió de sustento para que en los considerandos de una disposición interna se apruebe el plan de acción en género y cambio climático. El que quiere jalar pita sobre eso, lo puede hacer. Yo no me jala mucho a mí, pero en fin. Y ahí termino, creo. Había un último detalle. Ya. Conclusión general, ¿ya? A ver. Las fuentes materiales del derecho internacional climático y sus múltiples interpretaciones marca el derrotero, los alcances y los límites de la normativa climática. Segundo, la transversalización de lo climático en el sistema jurídico internacional constituye un proceso complejo y dinámico que impacta las diversas tramas y niveles de las decisiones políticas de los estados en estos temas. Los instrumentos internacionales ambientales y su rama climática deben ser interpretados desde una perspectiva sistémica, como lo he demostrado en estas integraciones, bajo el enfoque de ciclo de vida y de interrelación entre sí. Por segunda vez, repito la palabra sinergia y ya no la vuelvo a repetir, porque ya se acabó también la exposición. Por último, la ideologización. Esto me preocupa. La ideologización de lo climático y sus correctismos constituye una barrera para abordar con ponderación los desafíos climáticos y diferenciar, pues, la dimensión de lo antropogénico con lo que no lo es, ¿ya? Solamente para que vean que no estoy hablando así por decir cualquier cosa, cuando se estaba acabando una legislatura hace cierto tiempo, en que no se había aprobado la ley de cambio climático, los lobistas de ONG, qué sé yo, estaban desesperados porque se apruebe, ¿no? Presionaban, se iba a calentar el mundo si si no se aprobaba la ley, ¿no? Pues una cosa con ponderación, ¿no? Bien, ok, gracias por todo, hasta luego. Muchas gracias, doctor Pierre Foy. Hemos llegado así al final de esta tercera jornada chileno-peruana de Derecho Internacional, que en su versión 2023 ha abordado el tema del cambio climático, punto crucial de la agenda internacional. Damos pase a nuestra decana, la doctora Delia Muñoz, para las palabras finales. Estimadas autoridades, amigos todos, estimados panelistas y sobre todo a los profesores y alumnos que esta noche nos acompañan. En primer lugar, a la comunidad, 156 alumnos presentes y 128 siguiendo en plataforma estas interesantes conferencias. Muchas gracias, muchas gracias.
Un especial agradecimiento a todo el equipo de Derecho que está trabajando y hace que cada una de las actividades que realizamos realmente nos llenen de orgullo. Hoy en día terminamos la tercera realización del encuentro en Derecho Internacional Público entre la Universidad Central de Chile y la Universidad Norbert Wiener. En Perú se dice que más de 2 veces ya es costumbre jurídica. En consecuencia, maestro Llanos, maestro Riveros, esta tradición continuará y el próximo año en Santiago. Este es el primer encuentro presencial que realizamos este año y luego vendrán muchos más. Muchísimas gracias por su atención y su asistencia. Gracias a todos. Buenas noches. En nombre de la Universidad Norbert Wiener, hoy potenciada por Arizona State University, gracias a todos y muy buenas noches. Hasta la cuarta jornada.